Hola, me haces varias preguntas y voy a tratar de responder lo más honestamente posible. La primera pregunta, ¿qué significa ser hijo de Alejandro Jodorowsky y cómo es la relación que mantiene con su padre? Bueno, mira, esa es una pregunta de orden privado. ¿Qué significa ser hijo de Alejandro Jodorowsky? Todos somos hijos de alguien y yo creo que todo hijo tiene que lidiar, confrontarse con la relación al padre. Es un esquema por el cual pasamos todos. Que sea una personalidad pública implica para mí que tengo distintos padres. De ahí el padre que es el personaje público, que varias personas conocen o creen conocer, sobre el cual tienen opiniones, que es más en torno de su obra. Y otra es el personaje privado, la persona privada de la vida de todos los días, con el cual el significado de mi relación ha variado con los años, según la vivencia. Lo que puede significar fuera de la esfera privada es, bueno, que a veces pues la gente te dice, te identifica con una persona conocida o que ciertas personas conocen y eso implica gestionar eso, pero como es mi normalidad desde que soy un recién nacido, lo vivo bastante bien. Luego ya en tanto que personalidad, digamos, fuera de la esfera privada artística, obviamente una persona que ha vivido esencialmente en torno al desarrollo de su imaginación. Y eso es un buen ejemplo a ese nivel. Eh, en tanto que persona que usa su imaginación para comprender el mundo y ambicionar en cierta manera aportarle algo, cambiarlo en cierta manera, empezar a cambiarlo. Pero bueno, eso no sé si será particular a Alejandro Jodorowsky, ¿no? Esa sería más bien qué es la relación padre-hijo, esa es la que hay que interrogarse, ¿no? ¿Qué implica, qué requiere, qué exige y qué te aporta también? Luego mi relación con él pues ha sido pautada, ha sido, como decir, llevada muy a menudo en torno a la creación artística, en la medida que yo conocí a mi padre realmente a los 6 años y medio, y a los 6 años y a los 6 años y medio hicimos el Topo, o me hizo participar en el Topo, en su película, y que a partir de ahí creo que hemos colaborado artísticamente como 8 o 9 veces, entre películas, obviamente últimamente con La Danza de la Realidad y Poesía sin fin, pero antes con 3 obras de teatro, he traducido teatro para él al francés, cómics, cine, bueno, diversas cosas, ¿no? Pero bueno, yo nací de una madre artista también, que durante un periodo de su vida fue actriz. Entonces es más bien qué significado puede tener ser hijo de artista, en cierta manera, ¿no? Bueno, voy a la segunda pregunta. Deja ver, está escrito aquí. ¿Qué sentía representando a su abuelo en Danza de la Realidad y Poesía sin fin? ¿Cómo fue el proceso de preparación para encarnar ese personaje y lo que usted y él tienen en común? Bueno, ¿qué sentí? En el momento de que me hizo la propuesta, Alejandro, de participar en la película actuando ese papel, que en la primera película es el papel central, es el papel principal, ¿no? La danza de la realidad. Teníamos ya una historia con eso en la medida que cuando yo le preguntaba sobre mi abuelo, sobre su padre, pues en general su reacción era muy epidérmica, llena de resentimiento, ¿no? Ese viejo cabrón, ¿no? Muchas cosas que se cuentan en la danza de la realidad, como la extracción de dientes sin anestesia, el, el corte de cabello así violento, la relación como a la dura, ¿no? Se ha tratado de cobarde en permanencia, todo ese tipo de cosas. Mi padre me las había contado cuando yo era niño. Pero su relación con su padre siendo nula, pues obviamente pues hubo un obstáculo para que yo tuviera relación con mi abuelo. Mi abuelo tampoco nunca se interesó en buscarme, ni a mí ni a mis hermanos,
para establecer cualquier tipo de relación. Vivía en otro país, llevaba completamente otra historia, otra vivencia, ¿no? Entonces, en el momento de la preparación, cuando Alejandro me dijo, bueno, prepárate, tienes que preparar, vas a actuar de Jaime, de tu abuelo, de mi padre, le dije, no, eso no me sirve porque no sé quién es, no lo conozco. Voy a actuar del papel que está en el guión. Mi formación es esencialmente artística, tanto que actor. En el inicio fue del teatro. Algo que aprendí en el teatro es a leer una obra de teatro, un guión, cómo se lee una partitura musical, como un cazador busca pistas, como un detective busca índices, ¿no? Y ahí fui a buscar dentro del guión ese personaje, como si fuera cualquier personaje, no necesariamente un personaje de mi vida personal. Claro, dentro de la historia familiar, el hecho de hacer una película sobre su padre, en el que no es un biopic realista, sino es más bien una metáfora, una transposición de su memoria, y sobre todo vista desde el punto de vista de la infancia, pues se trataba para mí más bien de entrar en la fantasía de mi padre, entrar en su memoria y en su trabajo de reescritura de la memoria, que es La danza de la realidad y Poesía sin fin. No son películas que hablan de la realidad tal como fue, sino de una reescritura de la realidad. Yo siempre digo que ambas son un remake de la memoria familiar, dado que todo recuerdo es una ficción, ya que es un punto de vista que corresponde a un momento. Muchos recuerdos que llevamos en nosotros creemos que son nuestros recuerdos, pero son a menudo cosas que nos han contado y que adoptamos como si fueran nuestros propios recuerdos. Entonces, a partir del momento que es una ficción, se puede reescribir, ¿no? Las historias en el cine, se hace Spider-Man 1, 2, 3 y luego se hace Spider-Man Reboot. Se vuelve a hacer la misma película, otros actores, otra dirección y otros detalles de historia que cambian. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahí? Entonces, mi preparación luego fue una preparación física, y en el momento de filmar no estábamos en una cosa psicológica de que era mi abuelo, no mi abuelo, o que si mi padre estaba resolviendo sus traumas de la infancia o lo que sea. La realización de un filme, de una película, implica a más de 100 personas, implica un presupuesto, y los presupuestos de ambas películas eran limitados y bastante apretados, entonces había que hacer constantemente milagros en la filmación y ser muy eficaces. Entonces el cine es una artesanía que implica mucha gente, en el que no puedes estar en cuestiones psicológicas y todo eso. El efecto ya más psicológico, más íntimo, más personal, y ahí no voy a entrar en detalle porque la intimidad es la intimidad, fue más cuando la película ya se exhibió en Cannes, en la Quinzaine des Réalisateurs, la quincena de los directores, de los realizadores, cuando ya la película ya se volvió un objeto que le pertenecía al público, ya no se iba a cambiar nada, estaba acabado el proceso. Y cuando ya la vi en una sala con público que la descubría, ahí ya tuve una emoción ya más a nivel personal y familiar. Y sentí más lo que es ese proceso de rehumanización de ese personaje que en mi mitología familiar era un personaje puramente negativo, a través de mi interpretación y cómo lo traté de llevar también como actor, en cierta manera hacia una humanización. Seguía siendo un tipo que se había portado relativamente mal, pero muchos padres se portaban así en aquella época con sus hijos tampoco. O sea, mi padre lo vivió de una manera muy fuerte y con su alma artística pues lo llevó a algo, pero al mismo tiempo así era la educación en aquella época, ¿no? Había que preparar a los hijos para una vida que era ruda. Y no sé si en aquellos tiempos, principios del siglo XX, el concepto de querer a sus hijos y basar la educación en el amor era un progreso que ya se había hecho o no. Voy a la otra pregunta. Luego agrego que mi proceso de actuación, para hablar de las pistas que uno encuentra, por ejemplo, en un guión, al final del guión había esta línea que Sara, su esposa, la abuela de mi padre, le decía a su marido: has vivido disfrazado de tirano. Entonces ahí entendí que al principio de la película, cuando el personaje está vestido de Stalin, con sus bigotes y todo eso, él está disfrazado. Entonces es un hombre que está actuando un personaje. Entonces yo era actor actuando un hombre que actúa un personaje. Y a medida que avanza el guión, que es el arco que yo le traté de dar en tanto con mi trabajo actoral, es de ir humanizándolo, así que también mi actuación se fue humanizando. Al principio tenía una actuación muy formal, muy teatral, y a medida que avanzaba la historia,
traté de buscar una actuación dentro del marco estético y dentro del universo del director, de Alejandro. Eh, en mi parte de mi arte en artesanía traté de hacer una actuación más humana, entre comillas, menos teatral. Bueno, ya, voy a la próxima pregunta. En otras entrevistas, su padre ya contó cómo vio en Poesía sin fin un modo de reconciliar con su abuelo. También ve el arte como un campo que puede restaurar relaciones como el otro y con uno mismo. Sí, claro, el arte es... alguien me preguntó un día, ¿qué es el arte? Dije, el arte es lo que le permite al espectador cambiar su mirada, ver las cosas de otra manera. De cierta manera es algo que te abre los ojos. Y lo que yo creo que el público ve en estas películas más que la historia en sí, es la posibilidad de hacer un proceso de trabajo sobre su memoria, sobre su historia familiar. Entonces sí, obviamente, si el arte no sirve para algo, si el arte sirve solo para entretenerte, distraerte, no sirve de nada. Yo creo que toda obra de arte te conmueve y a través de la conmoción que te provoca y la reflexión que te induce, pues te lleva a un cierto cambio. Espero. En su propia vida yo utilicé el arte para tejer esos ajustes. Bueno, sí, yo en cierta manera digo que yo que he hecho mucho teatro y varias películas, no solo con mi padre, sino otras también en México, en el Reino Unido. Creo que todo encuentro con un personaje es una oportunidad para es un encuentro con alguien que te va a aportar algo. Si un proceso creativo no te permite en cierta manera regenerarte, pues no sirve de nada tampoco para ti en tanto que artista. Yo creo que para actuar, un actor tiene que poner lo que yo llamo su libra de carne dentro de todo trabajo actoral. En cierta manera, todo trabajo actoral vale la pena solo se te lleva a un cierto proceso de descubrimiento de aspectos de ti, desarrollo de otros que ya conocías y en cierta manera a través de ese nuevo conocimiento de ti mismo, pues obviamente un progreso, se puede llamar una sanación, si tú quieres. Pero al principio no soy artista para hacer un trabajo psicológico o místico o lo que sea. El arte es un vehículo que yo escogí para conocerme más y conocer más al mundo y establecer esta relación con él. Otra pregunta, ¿hay alguna historia de infancia que te haga recordar a tu padre? Esa pregunta no te la puedo contestar. Todos tenemos muchos recuerdos con nuestro padre y te lo voy a decir también, como se ya he dicho varias veces, también nací de una madre y también tengo recuerdos de mi infancia con mi madre. Es una cuestión un poco que no entiendo bien a la cual quiere decir, quizás la puedes precisar algún día. Todavía su sexta pregunta, todavía sobre padres e hijos. ¿Cuáles son las enseñanzas que recibió cuando era niño y desea transmitir a sus hijos? Las enseñanzas que recibí de mi padre, también de mi madre, es la valoración de la libertad interior, de cuidarse de los esquemas mentales en los que uno se puede encerrar, de la repetición de sí mismo. También la posibilidad de que la vida es variada, se hacen muchas cosas. Mi madre fue estudiante de arte, actriz, dirigió un centro cultural en África, luego fue enfermera, también fue líder de un micropartido político. Y mi padre, pues también su ejemplo artístico ha sido maravilloso en el sentido que no se ha limitado a ser cineasta o a ser escritor o a ser dibujante, sino que es más bien a utilizar el arte en manera totalmente abierta y se ha expresado en diferentes medios. De veces para bromear, porque yo he sido actor, escribo, me considero de cierta manera postulante a poeta, dibujo ahora, mi hermano es músico, también es actor. Yo creo que les decía que somos como personas del Renacimiento, ¿no? Que hacen varias cosas. Con modestia y toda proporción resguardada, pues Leonardo da Vinci hacía arquitectura, ingeniería, pintura, escultura,
y no se limitaba a hacer una sola cosa, ¿no? Entonces, en cierta manera, lo que yo recibí, lo más importante es no encerrarse en una visión de sí mismo, considerar que siempre se puede progresar y avanzar, evolucionar, desarrollarse, y que todas las vías no son abiertas, y que dentro de del no encerramiento en una definición de sí mismo tampoco se encierra uno ni en una nacionalidad, ni en una ocupación, ni en un tipo de relación, ¿no? Y claro, la búsqueda de sí mismo, del conocimiento de sí mismo, no desde un punto de vista narcisista quizás, sino para conocer al mundo y aportar su grano de arena a la playa. Bueno, espero que estas respuestas te sean satisfactorias y las traduzcas bien al brasileño. Saludos.